Hello, hello, can you hear me? Muy buenas tardes a todos. Estaremos ofreciendo interpretación simultánea al inglés y español durante esta reunión. Si desea escuchar la interpretación en inglés o español, haga clic en el botón de interpretación en la parte inferior derecha de la pantalla Zoom. Verá un icono en forma de globo terráqueo que se encenderá justo después de estas instrucciones. Si nos acompaña a través de la aplicación Zoom para smartphone, seleccione su idioma haciendo clic en donde dice More o más o en los tres puntos en la esquina inferior derecha de la pantalla. Seleccione el Language Interpretation o interpretación del idioma, elija español o inglés y haga clic en donde dice Listo. Si desea escuchar solo al intérprete y no a los presentadores, asegúrese de hacer clic en donde dice Silenciar el audio original. Good afternoon. We'll be offering simultaneous interpretation in English and Spanish during this meeting. If you wish to hear the speakers in English or Spanish, please click the interpretation button at the bottom right corner of your Zoom screen. You'll see a globe icon that will appear right after these instructions. If you're joining us via the Zoom smartphone app, select your language by clicking More or the three dots in the bottom right corner of your Zoom screen. Select Language Interpretation, then choose English or Spanish and click Done. If you wish to hear only the interpreter and not the original speakers, be sure to click Mute Original Audio. Thank you. Good evening. My name is Rocky Heron. I am a retired U.S. DEA special agent. That's the federal agency that investigates drug crimes. Tardes. And I chased drug dealers from 1990 to 2021 for 31 years. Las no se les había dado este pequeño programa para las drogas por un año. Gobiernos.
The media appears every day. A very good Y es muy barato. Así es que no creo que hay muchas cosas que podamos hacer en este momento, pero número cuatro es que creo que podemos hacer esta junta, información como esta noche. Así es que creo que sí podemos hacer esto. Los padres pueden ver esto pero hago este trabajo porque creo que sí todos podemos trabajar de manera colaborativa. Podemos trabajar y cambiar la cultura. Este es el segundo año en que los niños de la secundaria me escuchen. Hay otros distritos escolares que hacen esto para que lo hacen cada año, para que los niños lo recuerden. Y la historia de esto es que un niño de 13 años se murió por una sobredosis de fentanil. Es un día muy malo para las escuelas y en su coraje querían ver por qué este niño murió de sobredosis de fentanol y se dieron cuenta que era un eh, traficante de drogas. La realidad es que cómo esto funciona es que este niño cuando trae el fentanil es la droga más peligrosa que se ha distribuido y le estaba diciendo a sus amigos y no les está diciendo que es la droga más peligrosa. Les dice, ah, esto está muy bien. Y como ellos ni siquiera tienen una advertencia, entonces ni siquiera saben a lo que están enfrentando. Y utilizo este encabezado del periódico porque aun cuando es terrible, en el que un niño de 5 años fue baleado eh, o baleó a su hermano porque estaba en cocaína, eh, lo utilizo para buscar y crear conciencia. Ahora, lo que vemos, cualquier manera que veo, cualquier forma podemos aceptar esto. Cuando llegamos a marihuana, podemos ver esto. No es divertido estar en frente de un montón de niños de preparatoria y decirles que las drogas son peligrosas para ellos. Así es que si me ven a mí hacer esto, pero la realidad de la marihuana el día de hoy es diferente de la marihuana que me ofrecían a mí cuando yo era niño. Es muchísimo más peligrosa y poderosa, ya que produce psicosis. En nuestro condado casi todos los días 40 niños se llevan a los hospitales por una crisis de psicótica por los efectos de la marihuana. Y la gente está tratando de de decir que la marihuana ni siquiera es una droga. Una de las cosas más tristes es que no contamos las muertes sobre esto. Las muertes las muertes por sobredosis son terribles. Cuando yo estaba trabajando para la DEA, teníamos unos números. Tenemos entre 10 a 11 mil muertos por muertes por conducir bajo la influencia y estamos perdiendo casi 10.000 personas al mes por las drogas, aunque hubo una reducción y no podemos celebrar que nada más se mueran 100.000 personas por drogas. Y tampoco nos podemos conformar por decir que son 300 personas al día. Y lo que realmente me da ansiedad y estrés es que la sociedad no está reaccionando a esto. No sé qué tenemos que hacer para realmente reaccionar y con esto quiero decir que tengamos conversaciones serias sobre lo que tenemos que hacer con nuestros niños para prevenir esto. Y después de enseñar esto por años y trabajar en esto 35 años, no veo que la sociedad esté llevando a cabo conversaciones sobre esto. Entonces quisiera darles algo a esto.
Y creo que realmente agradezco que las escuelas como esta me inviten a venir porque por lo menos estamos dándole las eh, prevención básica. Así es que yo hice un video para mostrar que son fotos que vamos a ver de las personas que han muerto por sobre, sobredosis de drogas. Y mientras los niños lo ven, les pregunto si lo pueden ver y les pregunto si vale la pena. Bueno, estamos hablando ahí de 50 personas en este video y me cuesta trabajo aceptar esto y si como sociedad lo aceptamos, yo me rehúso y quiero que los niños me acompañen a rechazar esto. Y creo que si abordamos adecuadamente este problema podemos resolverlo, pero creo que no nos enfocamos
correctamente con este impacto. Las historias que escucho de los niños el día de hoy son increíblemente tóxicas porque muchos de sus tíos o tías, primos están involucrados con las drogas. El suicidio la tasa de suicidios en los jóvenes es muy alta, ha aumentado muchísimo y está relacionada al abuso de sustancias tóxicas y está relacionado porque mucho con las personas que también están en situación de calle. Y esto tiene que ver porque hablo con las personas que están en situación de calle y les pregunto por qué están aquí y la mayoría de las personas me responde que es a causa de las drogas. Y todos me dicen que empezaron a utilizar drogas cuando eran preadolescentes y eso causa unos grandes problemas de salud. Y también les pregunto si recibieron información para prevenir el uso de drogas en la escuela y me dicen que no. Y me dijeron, la mayoría de ellos, que empiezan a utilizar drogas cuando están en la escuela. No hay nadie que los diga nada y siguen utilizándolo hasta que destruyen sus propias vidas. Y el problema es que nadie trató de darles ayuda ni ninguna guía. Si una de las razones principales por las que tenemos tantos homeless es el uso de drogas, ¿por qué no estamos todos abogando por una mayor educación en las escuelas? ¿Y por qué no vemos que el ausentismo escolar es la razón de que hay drogas en sus casas que tienen alguna deficiencia de aprendizaje y no pueden aprender por resultado del consumo de drogas en sus padres? Y en muchas de las escuelas que yo he visitado, los niños van a los baños y ahí es donde utilizan las drogas. Y lo que estamos tratando de hacer es que no podemos prevenir que lleguen las drogas a las escuelas, pero sí lo que hacemos es que si les damos educación, entonces va a ser un lugar menos favorable para el uso de drogas. Vamos a tratar de mitigar estos problemas y nunca va a pasar, pero siempre pienso en esto y creo en esta estadística que el 90% de los adultos que son usuarios consuetudinarios de las drogas comenzaron cuando eran niños. Muchos de nuestros líderes políticos dicen que los padres necesitan hablar de los niños. No sé si cuántos padres están escuchando esto, pero me da coraje porque sé que los padres no están hablando con sus hijos o no están hablando de manera efectiva con los niños. Y los padres necesitan herramientas para poder hablar de manera efectiva con los niños. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sabemos de la manera en que que estamos adictos a nuestros teléfonos. Yo soy adicto a mi teléfono. Si le pregunto a un adulto y les digo, oye, ¿qué tan diferente es el mundo ahora de hace 5 años? Y nadie me puede responder. Y va a tomar 20, 30 años para los científicos sociales para decirme cuál es el daño que ha hecho esto. Pero todos los adultos nos damos cuenta que el mundo ha cambiado radicalmente alrededor de nosotros, pero ¿qué es lo que ha cambiado? Y cómo hemos traído y manejado nuestras cosas, los programas que le damos a los niños. Así es que no estamos haciendo ningún cambio en los apoyos a esto, pero estamos manifestando muchos problemas. Uno de los retos es que los niños, como se comunican tanto por teléfono, ha cambiado la manera de comunicarse y no eh, la manera que comunican. Ni siquiera comunican bien la realidad con las personas más cercanas. Entonces los niños no están hablando con sus amigos y luego van a casa, si es que tienen una casa, y esto es lo que sucede.
y estaba tan, y lo digo porque también ha pasado en mi casa, que llegan a casa y estaba tan metido en mi carrera y luego estaba metido en mi teléfono que nunca tenía tiempo para escucharlos y para hablar con ellos. Entonces, hay que asegurarnos de que estemos presentes con ellos, porque después ellos, este tiempo no regresa y estos niños están llevando este dolor emocional y se lo llevan todo el tiempo con ellos porque no tienen con quién hablar. Y lo que ven en las redes sociales es que todos tienen la vida perfecta porque los niños no ponen sus problemas sociales en las redes sociales. Nunca vemos los niños tristes. Todo parece perfecto en las redes sociales. Y se ha documentado que nuestros niños están muy presionados por esto y cuando yo vi los datos para el Centro de Control de Enfermedades, no lo pude creer. En el primer renglón, en todos los Estados Unidos, los adolescentes identifican que se sienten completamente tristes. El país más poderoso del mundo, la mayoría, si no es que la mitad de los adolescentes se sienten tristes en casa. Y yo espero que ingenuamente quiero que la gente le importe, aunque es un poco difícil, tendríamos que cambiar la ciudad y reorganizar todo para hacer esto mejor para nuestros niños y tener unas buenas conversaciones con ellos. Así es que desde mi perspectiva, este ha sido un grito de ayuda y preguntamos por qué hemos tomado decisiones tan malas. Y siempre decimos que son los teléfonos y las redes sociales. Los teléfonos y las redes sociales están ayudando, solamente están exacerbando los problemas que ya existían en los adolescentes y está poniéndolos en unos niveles en los que no estamos listos para lidiar con ellos. Y esto me rompe el corazón. Cuando estamos hablando de los niños que nunca utilizaron drogas, estoy tratando también hablando y tratando de alcanzar a los niños que ya empezaron, pero que cambien de opinión y dejen de hacerlo. Y también estamos hablando de los niños que sufren porque alguien en su casa está utilizando drogas. Y esto es como un abuso de los niños, de sus propios padres o familiares. Y siempre les digo a los niños, si ustedes están pasando por esto, no es su culpa. Y se los explico. Porque como 1,000 niños me han dicho, 30 en esta semana, que después de mis pláticas vienen y lloran conmigo y me abrazan y me cuentan de la miseria en la que están viviendo, la vida tan miserable, y se identifican con las cosas que estoy diciendo. Y entonces yo recuerdo las historias eh, de estos niños. Y ¿cómo estamos ayudando a estos niños? No estamos haciendo nada, pero si trabajamos con las escuelas, incluyendo a la de ustedes, tenemos que escuchar a los niños para que puedan hablar con alguno de los maestros o el consejero escolar, para que puedan pedir ayuda, pero es muy confuso de cómo podemos ayudar a estos niños que están pidiendo ayuda. Y primero, díganle a los niños que no es su culpa. Hemos escuchado que nuestra nación está en una crisis de fentanol, pero esto es mucho más serio que esto. Metanfetamina, cocaína, alcohol. Y esto mata casi el doble de personas que otras cosas porque es un problema bastante grave. Así es que el problema de drogas que tenemos es masivo. En mi opinión, tiene que ver con una sociedad que se automedica. No, somos ah, una de las naciones que camina como unos seres automedicables
Y si se fijan, somos uno de dos países en todo el mundo que anuncia los medicamentos para que nosotros se los pidamos a nuestros doctores. Y esto es una gran crisis. Yo no soy un profesional en la salud mental, pero veo alrededor y me doy cuenta que no estamos bien. Y muchas gentes piensan que es COVID. Yo creo que es una acumulación de información y del estrés en nuestra sociedad. Solamente no lo estamos haciendo bien, así es que estamos viendo cómo hacerlo mejor, porque todos estos químicos tienen que ver con la solución de nuestros problemas. Y nuestras sociedades, y si no nos estamos viendo conectados con la economía, ¿hacia dónde vamos? Especialmente nuestros niños. Y mi preocupación es en la droga, en la crisis de drogas, ¿qué tanto podemos hacer para prevenir esto? Y estos son algunos de los datos para eh, sustentar lo que estoy diciendo. Si pueden ver el círculo café hasta arriba, es fentanol, pero la mayoría incluye metanfetaminas, cocaína y otras drogas. Las gentes que mueren por fentanol es mayor de lo que ustedes creen. Así es que no solamente tenemos una crisis de fentanol y de alcohol. Nadie habla con el alcohol. Es la droga más peligrosa que se ha inventado y que se exacerbó durante COVID entre los adolescentes y adultos. Y de las cosas que hemos hablado en los últimos años, 106, 108, casi estamos perdiendo 178,000 personas al año por el alcohol. Y no puedo comprender por qué no hablamos de esto. Y no es una muerte súbita, como las drogas. La muerte por alcohol quiere decir cáncer del hígado y cirrosis y otras complicaciones. Pero en mi opinión, tenemos que hablar de nuestros niños, a nuestros niños, sobre todo las sustancias. Algo que no estamos hablando es como las sustancias en los próximos años es el desarrollo, el daño al desarrollo del cerebro de nuestros hijos. Ahora pensamos que es en el 26, 27, en la corteza frontal del cerebro y eso es todo. Todos nuestros sueños, talentos y nuestros procesos químicos del cerebro, si consumimos el alcohol y drogas, cambia la forma en que funciona el cerebro. Así es que la ciencia ha descubierto que cuando los niños lo hacen de la manera, está afectando también ciertas áreas del desarrollo. Y por eso les voy a decir, alguna de las cosas que los padres no entienden es que cuando los niños empiezan a consumir, cambia el sistema de dopamina en el cerebro y es un centro básico de supervivencia. Entonces, las drogas empiezan a interferir con los mensajes de supervivencia básica que nos da nuestro cerebro en el cerebro profundo. La parte pensante de nuestro cerebro está aquí enfrente. Así es cuando lo viene en esta parte morada del cerebro, este sistema límbico manda señales a la corteza frontal del cerebro que es la que le dice a tu cerebro cómo actuar. Entonces, cuando estás pensando, no puede regresar una respuesta, y no sé cómo explicarlo bien, pero en el sistema límbico así es. Así es que uno de los problemas que tienen cuando están to- hablando con los niños y le dicen las consecuencias es esto. Hay que explicarles cómo afecta la corteza frontal de su cerebro. La necesidad del dopamina que el niño está teniendo problemas es en la parte más profunda del cerebro. Y para evitar esto es que los niños ojalá nunca comiencen. Porque una vez que comienza, empieza a afectar el cerebro de una manera profunda que no podemos cambiar. Estas son em, imágenes médicas de qué es lo que sucede en tu cerebro. Aquí cuando no usamos nada, vemos un cerebro claro, pero cuando estamos cigarros, opioides, alcohol, metanfetaminas, podemos ver cómo se va creando hoyos en el cerebro. Y el alcohol reduce el flujo sanguíneo en el cerebro y por eso parecen hoyos. Y ahí es por eso es de que empiezan a caminar
eh, a perder el equilibrio y eso, por eso, porque se van cerrando los flujos sanguíneos. Aquí en la marihuana esto nos muestra que reduce el uso. Y desde que estaba, si les preguntamos a uno de los 17 años de fumar marihuana, te van a decir que no y se van a reír, porque la cultura ha convencido a los niños de que la marihuana no es dañina. Y aun cuando nadie cambia el cerebro de lo que un niño podía haber sido solamente por el uso de marihuana. En esta imagen, este niño de 4 años está en el coche con sus papás que se murieron por una sobredosis. Esta es una pesadilla para este niño. No hay reacción en su cara porque ya está acostumbrado para esto. Y fue fotografiado. Pero imagínense cuántas veces este niño experimentó esto. ¿Qué tan sano va a estar cuando eh, crezca? Y el mensaje básico que doy a los niños cuando estamos hablando de drogas es no solamente decir no, sino no gracias, porque no va a venir. Tengo 3 hijas, trabajo arduamente y después de cada les pregunto ¿por qué lo haces? Ah, porque fue mi novio o algo así. Pero me equivoqué. Las peores drogas que están allá afuera son los opioides. Era la heroína. Y quien sea que esté viendo esto puede ver que no tenemos que preocuparnos por la heroína ya, porque ahora ha sido reemplazado por algo peor, el fentanol. El fentanol es esta cantidad tan pequeña puede causarme una sobredosis y matarme. Hay otras drogas muy similares que son 100 veces más fuertes que heroína. Este carfentanol es mucho más fuerte y puede ser en las drogas que, eh, que les dan en las fiestas a sus hijos. Y si algo parece, no es el fentanol farmacéutico que se usa en los hospitales, eso es una droga milagrosa, porque si estás en un accidente en el coche, es excelente para el cáncer y para otros tratamientos. Ese no es el problema, es la manufactura ilícita del fentanol que viene de México, algunos se hace aquí de Estados Unidos, viene también de Canadá, pero quiero aclarar que no es el fentanol farmacéutico, sino el que se vende de forma clandestina. Y así es como se ve para engañar a los vendedores aquí. ¿Por qué nos mata? Porque son hechos por gente que no son químicos y lo tratan de mezclar, pero como no lo saben mezclar, puede salir una pastilla que no tiene nada, una pastilla que tiene muy poco, una pastilla que tenga mucho, y como no saben, todas las pastillas se ven igual, entonces todos los amigos parece que están muy bien, y si tu hijo toma la que tiene toda la concentración de fentanilo es cuando se mueren. Y entonces, y luego a veces dicen, bueno, vamos a compartir la pastilla, la dividen entre 2 y 3 para no tener toda la concentración y 2 niños no les pasa nada y uno sí, porque resulta que como no estaba bien mezclada, se tomó la parte que tenía la mayor concentración de droga y por eso se murió.
Así es que si trato de fingir, estas son pastillas que yo veo como un agente. Algunas personas dicen por qué quieren matar a los usuarios y realmente no están tratando de hacer eso, pero lo hacen para conseguir que algunos se hagan adictos. Tenemos 1 millón de pastillas a la vez. Muchas gentes, las personas no se dan cuenta y pensé que tomábamos el 10% de las drogas que están en todo el país. Pero el año pasado vi que, y le dije, no es nada bueno ni malo, es el 5% de todas las drogas. Y les digo, yo llevo el conteo. Así es que cuando estamos hablando que están haciendo una gran diferencia, ¿qué pasa con todas las millones de pastillas? No estoy haciéndolo. Es que solamente que no hace ninguna diferencia ahora. Y podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo ahora. Hay que darle la información básica a los niños para que no la usen. Algo que es bastante aterrador es esto, y hemos hecho mucho trabajo en educar a las personas y no queremos las pastillas, porque estos son más seguros o no. No saben si el fentanol viene en la manera que lo hacen, es porque el fentanol es, le dicen a los demás, no te preocupes. Otra razón por la que dices que no está, que digo que no estamos en una crisis de fentanol es porque estamos agregando químicos que vienen en nuestros, es un grupo de químicos que se llaman nitracins. No puedo decirlo suficientemente. La manera que lo vamos a resolver es como resolvimos el problema de los cigarros. Toma 30, 40 años en hacer eso. Que si no tratamos de hacer esto ahorita, los niños, en lo que la última droga que vamos a hablar es marihuana. Es algo muy difícil, especialmente en California, que se ha normalizado tanto. Las celebridades lo usan y se ha normalizado en las escuelas y en algunos grupos de estudiantes. Pero hay una gran mentira alrededor de todo esto. Siguen diciendo que es orgánica y natural y creen que es una sustancia natural y se lo dicen a propósito para que la gente lo pueda vender, porque dicen que tiene el 4% de THC, pero cada vez se vuelve más y más potente. Y lo que ahora se hace mucho más eh, popular aquí en Estados Unidos en California, es esto. Y si escuchas que tus hijos están tomando, oh, ok, un cigarrillo, un churro, tiene tan, tanto THC como 7 u 8 churros que fumábamos cuando éramos jóvenes. Y lo que nos dicen también es que no quieren usar la planta, sino que el concentrado tiene diferentes olores, sabores y puede venir hasta el 90-95% THC. Y los niños no tienen ni idea de esto. Y creo que uno de los retos más grandes que veo es que si un estudiante tiene un encuentro con el alcohol, una de las cosas primero es que estaban tomando.
Bueno, ¿qué estaban bebiendo? Si estaban bebiendo vino, tequila o coolers o qué. Pero si el niño toma marihuana, le preguntamos cuál es el 4% de marihuana o el 95% concentrado. Bueno, tenemos que hacer diferentes tipos de preguntas. Entonces, la presentación de que les doy a los niños es yo escojo mi destino, porque muchos de los niños en estos días están sufriendo y tienen una mentalidad de víctima. Y la cultura es de que si estás triste o te duele o tienes alguna pena, solamente usa drogas. Y tú eres el que puedes decidir cómo ser todos los días. Y esta es la manera más fácil de echar a perder todos tus sueños usando drogas. Este video es una presentación que doy en California de 800 niños de 13 años. Al final, y lo que realmente eh, me impresionó fue lo que hicieron los niños al final del video. Después de 75 minutos y una presentación tan triste, es porque están tan contentos de tener información y me están dando las gracias de tener esta información, porque muchos de los papás tienen miedo de hablar de la realidad con los niños. Bueno, hay que hablar con ellos y es difícil, pero les gusta a los niños que hablen así. Y ahora trabajo en la educación la oficina de educación del condado de San Diego. Y queríamos esta herramienta para los maestros utilizarla en los salones y también en casa, porque en mis mejores días, con mi mejor esfuerzo, las conversaciones de prevención se llevan en casa. Así es que si quieren participar con sus hijos de una manera interesante, mi consejo para ustedes es ver estos videos con sus hijos. No los hagan que los vean solos y después ustedes, sino hagan ustedes un lugar seguro para hablar de esto. Está en inglés y también está en español. También tiene una serie producida en español. Si lo pueden ver, www.sdcoe.net, diagonal I choose, ICHOOSE. Tomen ustedes la batuta para educarse a ustedes a sí mismos y a sus amigos. Esto concluye mi presentación, pero quiero decirles que yo era muy eh, ingenuo cuando pensé que sabía todo y, y todos, pero una de mis hijas iba en el fin de semana a casa de su amiga y tiene una casa preciosa y conocía a los amigos y yo la llevaría cuando estaba en la secundaria y un día estaba cansada y me imaginé que no habían dormido. Y eso es cuando ella estaba en la secundaria. Más adelante en la prepa, ella encontró un bote de marihuana médica en su cuarto y mi hija me dijo, estaba enojada porque dijo que no lo estaba usando y dijo, ya no uso drogas. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo que ya no? Y dice todos los fines de semana que estaba. Tenía un hermano que tenía 17 años
y el hermano le gustaba fumar marihuana y los padres, como son gente aquí en San Diego, y pensaron que estaba bien y era mejor que el niño la fumara la marihuana en casa para que no se metiera en problemas. Y entonces, ¿qué pasó? Que la niña también pensó que también era bueno para ella. Así es que me descubrí que mi hija eh, se echaba unos viajes justo en mis narices porque la llevaba yo todos los fines de semana a casa de su amiga. Y le pregunté a mi hija, ¿ya paraste, no? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, es que me di cuenta que no me gusta lo que estaba haciendo a mí. Y me salvó. Y mi hija en la secundaria estaba haciendo esto. Ahora cambió la manera de pensar y de motivación de mi hija. Y hablen con sus amigos, hablen con los padres de sus amigos, de los amigos de sus hijos, y hablen sobre el alcohol. Hubiera estado tan fácil para mí hacerlo con mis hijos. Y ni siquiera se me ocurrió. Hay dos personas aquí en persona y algunos en línea. Quería ver si aquí hay preguntas. Pueden ver mi email en la pantalla, así es que si tienen preguntas, por favor, quiero ser un recurso. Tal vez no sé todas las respuestas, pero puedo canalizarlos con las personas. Así es que si yo no te puedo ayudar, te los puedo poner en contacto con gente que los pueda ayudar. Algo más, la amenaza de las drogas es tan grande. Si piensas que tu hijo está usando drogas y te da vergüenza y no quieres pedir ayuda por el estigma y crees que esto se va a resolver por sí mismo, creo que hoy que hay una gran posibilidad de que tu hijo esté tomando drogas, está poniendo en juego su vida. Porque el ejemplo que hacemos esto, si es muy fácil, si llega de la escuela y le ves algún moretón en el brazo, ¿y qué es esto? Lo llevaría al doctor rápidamente. Y les digo a los padres, no asumas, pero si realmente empiezas a sospechar que tu hijo está usando drogas, si lo ves diferente, si encuentras eh, haciendo cosas distintas, que ha cambiado su conducta, hazlo. Tenemos gente aquí como Mónica Solorio, que sería mi primer recurso. Si no sabes a dónde ir, habla a la escuela, diles que estás preocupado y que te pongan en contacto con los recursos que la escuela ya tiene para empezarlos a tener a ti y a tu familia. Pero sé que algunos niños que sus padres murieron por sobredosis, por uso de drogas. No sé cuánto es demasiada información para... Me está preguntando qué le enseñó mi hija de 11 años. Hay algunos distritos escolares. El programa que enseño lo enseñó por 18 años. Hace 10 años hacía presentaciones eh, para las preparatorias y dicen, no puedes hablar de ciertas cosas porque puedes desencadenar reacciones emocionales. Algunos desde de sexto, séptimo, octavo grado. Y luego ya me están pidiendo que lo haga para los niños de 11 y 12 años y entienden perfecto lo que estoy hablando porque están mucho más conscientes de lo que son las drogas. Y yo lo empecé a hacer y mi primera presentación fue al salón de quinto grado de mi hija. Y me preguntan, ¿qué es metanfetamina? ¿Qué es la heroína? Oh, no.
Y luego los niños decían, bueno, mi tío es que está en la cárcel por vender metanfetaminas. Entonces, solamente que hice una presentación y los niños empezaron a hacer preguntas. Y luego estaban diciendo que hicieron para la prevención de drogas. Nada. Así es que me dije, ¿cómo que nadie está haciendo nada? Entonces, así fue como empecé. Y están diseñados para los niños. Si te sientas con ellos, y luego les hablamos con los niños de octavo grado y dicen sí. Y el problema que tenemos es mucho más grande de lo que piensan las escuelas. De alguna forma, vas a tener más riesgo para los niños de 11 años. Y creo que al darles esta conversación vas a calmar a tu hijo y vas a tener un sentido, porque crees que sabes, pero realmente no lo entiendes. Así es que si tu amigo toma Xanax y el amigo dice, bueno, estás en y le das un Xanax, no saben si es una pastilla de Xanax o de fentanil. Así es que siempre creo que es mejor sobreinformar a los niños, darles un exceso de información. Algunos padres no quieren hacer eso y piensan que esto es algo que no, no tienen que hacer. Y quiero agradecer la escuela porque regreso cada año y me da mucho gusto regresar a esta escuela cada año porque lo que les digo es que es mucho más de lo que yo hago, pero lo van a escuchar muy diferente porque son un año más grande y sí, vinieron y luego les da mucho gusto verte. Ah, sí, es este chico y ya tienen una idea de que lo que voy a hablar. Así es que los de octavo grado están muy atentos. Hice una presentación en el norte de California de 1,500 estudiantes en el gimnasio de una preparatoria. En mi mente, si hoy tenía 200 niños, 40 de esos niños no van a usar drogas. Algunos ya lo están haciendo o solamente van a estar comprometidos a hacerlo. Así es que si puedo hablar 1,500 niños y 1% que se resistan a esto, es un gran éxito porque el 99% de los niños no escuchan tanto. Aún los niños que son, no pueden borrar lo que ya escucharon. Y esperamos crear un miedo saludable. Cuando voy en la calle y veo a la gente que actúa como zombies, y siempre les digo, puedes estar así si usas drogas. Así es que sí, ya sabe. Y les digo.
Y les señalo que que les digo, no son zombies, es el hijo de alguien, es el ser querido de alguien. Y en alguna ocasión ellos estaban en la escuela y ustedes dos aquí pueden utilizar las mismas drogas, la misma dosis y tener eh, res- respuestas distintas. Te puedes ser una sobredosis para ti y a ti puede que no te pase nada, todo. Y lo dicen. Y puedes tener una reacción muy, muy distinta. Así es que son cosas distintas. Así es que no es algo muy brillante lo que te digo. Solamente es una serie de argumentos lógicos en la que en la que hago muchas pláticas y son diferentes porque los niños son muy diferentes cómo reaccionan. Una de las cosas en las que quiero hablar el día de hoy es que muchos de los niños que vienen y comparten su sufrimiento conmigo y dicen, están hablando con alguien de la escuela y dicen, no, y me dicen, no, y me dicen, no, ¿por qué? Y es racional. Así es que los niños que se considera que están muy en situaciones tóxicas es lo normal. Y el miedo que ellos me comparten es que si le dicen a alguien en la escuela, no pueden controlar lo que ese adulto le va a decir, no quieren que le digan a los adultos de su casa, entonces sufren en silencio. O me dicen a mí. Entonces, cuando les digo a los niños y les digo, oye, hazme un favor, encuentra uno adulto y dile algo. Dile algo de los problemas, no le tienes que decir todo, pero diles algo. No importa estos niños que tengan 13 o 15 años, es un gran riesgo en algún momento. Y hay que enseñarles cómo tener un futuro feliz y no hay que esperar hasta que ellos estén ahí y ya voy a terminar aquí. Quiero darle las gracias a Albert Einstein y al doctor Sheretta por permitirme estar aquí esta tarde. Gracias.